Hay una frase de Ra, el creador, el canalizador del sistema de diseño humano, que dice: yo puedo enseñar un curso sobre autoconocimiento y profundizar en como el sistema y el diseño de cada uno, y se me presentan una persona y media. Ahora, hago un curso sobre dinero y se me rebalsa la sala. Y es esto, ¿no? Miren, somos 11 hoy. Hay veces que otros temas no la llaman tanto como el dinero. Pero bueno, bienvenida a la temporada Tauro con todos los desafíos que sobre todo como mujeres nos tocan mucho, mucho más. Porque todo lo que es generar y crear riqueza como mujeres, sobre todo haciendo cosas que amamos, ¿no? Y trabajar internamente en nuestro amor propio, son todas cosas que prácticamente en la vida, en la sociedad, en centenares de años se nos ha cagado a palos al respecto de. Así que vamos a tratar de romper un poquito con todo eso. Me encanta, Nati, que no sabías. Me encanta porque llegaste a una clase que espero les ayude a transformar como yo me sigo transformando. Yo tengo Quirón en Tauro, tengo unos planetitas en casa 2 de bastantes lecciones, así que creo que es un gran tema. Bueno, me encanta que no se acuerden. Miren, por algo será también, ¿eh? Es un gran tema el dinero. Vamos a hablar de amor propio, obviamente, y de valor, pero el dinero casi siempre es como lo que terminamos persiguiendo, ¿no? Sobre todo si es algún tipo de enseñanza o lección kármica o de lección que venimos a aprender en esta encarnación. Yo creo que es una de mis lecciones, por eso también masterizo cosas y las tengo que compartir al respecto, porque creo que el dinero es sencillamente la representación de lo que creemos que es nuestro valor en la materia. Y ligamos el dinero al valor. Pero en general es como el dinero nos enseña nuestra capacidad de manifestación, muchas veces, la gran mayoría, y sobre todo de algo que en metafísica le llaman precipitación, la capacidad de confiar tanto en mi propia divinidad, en que realmente tengo todo el poder de lograr lo que quiero, que lo puedo crear. Hay un... bienvenida, Flor. Bueno, me encanta, al final fue una sorpresa que llegaron todas. Hay una pequeña historia de metafísica que creo que la conté alguna vez, que está en uno de los libros de Saint Germain, si mal no recuerdo, Los Siete Rayos, que es un hombre que cuenta: llegué a mi casa y no tenía nada para comer y menos mal que sé precipitar, porque entonces precipité una manzana y un vaso de leche y los saboreé, no sé qué. Yo la primera vez que me encontré con ese concepto fue tipo, ¿cómo precipitar? Precipitar ya es una palabra que te deja interpretar que esa persona está creando algo, ¿no? Precipitó y contaba asombrado del sabor de la manzana y del vaso de leche. Y es como, desde la energía, podemos concretar cosas en la materia. Bueno, hay grandes historias de la historia de la vida de Jesús, que él convertía el agua en vino, o eh, lo del pan y los peces no me lo acuerdo bien, que hay una parte donde se cuenta en la Biblia. Yo no me leí la Biblia, sino que me interioricé mucho en la vida de Jesús, sobre todo con otro tipo de libros. Eh, la leía cuando me hacían tomar, estudiar para la comunión y todo eso, pero nunca la leí entera. Pero hay una parte de las bodas de Canaán que en la Biblia no cuentan, sin embargo, que esas eran era la boda de Jesús y de Magdalena, de María la de Magdala en realidad. Y porque no se llamaba Magdalena, ella venía de una ciudad que se llamaba Magdala, me estoy reyendo del tema, pero no importa. Eh, y bueno, María la de Magdala y Jesús se casaron, esas eran las bodas de Canaán que figuran en la Biblia, y ahí es donde Jesús convierte el agua en vino. Todos los poderes que se le atribuyen a Jesús no son más que la capacidad de manifestar y de precipitar, que significa convertir energía en algo. Es entrar en contacto con el campo cuántico, saber que eso existe y poder también entrar en contacto conmigo misma y con mi confianza y poder interno para hacerlo realidad, ¿no? Obviamente yo lo digo súper fácil y es un ovario y la mitad del otro, pero voy a compartirles el PDF de hoy. Así, no me lo deja minimizar acá. Ahí está. Denme un segundo. Bien. Y antes de continuar hablando, a mí me encantan
los ejercicios y las cosas prácticas que nos ayudan un montón a cambiar las creencias, a cambiar los comportamientos y sobre todo a cambiar el comportamiento inconsciente. Y a mí me gusta esto. Voy a acomodar la cámara acá si no me molesta. Fíjense la imagen que hay acá atrás. Ya vamos a llegar a profundizar sobre el amor propio, que igual lo vamos a ver después de este ejercicio. Y fíjense esto. Yo creo que nuestra mente, sobre todo para las que nunca tuvimos este nivel, esta cantidad de dinero, para nuestra mente es como no es calculable o concebible. Si yo les pongo una imagen de $100, va a ser ok, sí, $100, acá en Uruguay 4.000 y pico de pesos. Tenemos la conciencia de lo posible que es ese billete, por ejemplo. Pero no tenemos la conciencia de toda esta cantidad. En general, si alguna la tuvo, me cuenta. Creo, no sé cuánto ahora acá, no tengo ni idea. Seguramente mucho más de lo que he hecho yo en años. A lo que voy con no tenemos la conciencia es que cuando nos ponemos metas económicas, usualmente decimos, ok, este año o este mes me encantaría, sobre todo las que tenemos negocios, lograr tanto en ventas. Pueden suceder dos cosas. O estamos yéndonos más allá del techo que nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso entienden como seguro, o perciben como seguro, o estamos en la chiquita, como el, ok, sí, si vendo $100 es un sueño, cuando en realidad cuando emprendemos podemos generar mucho más que eso por mes, ¿no? A lo que voy con esto de la conciencia es, si yo les muestro esta imagen, quiero que presten atención a cómo se sintió su cuerpo apenas lo vieron o cómo se sienten ahora. Si esto lo tuvieran enfrente, concreto, y alguien les dice, tomá, todo esto es tuyo. Me siento muy Breaking Bad en todo esto. ¿Entienden lo que significa si no es el número en la cuenta bancaria? Quiero que perciban qué es lo que están sintiendo, qué creencias o pensamientos se les cruzan. Porque usualmente lo que nos pasa es que si veo el número en un cheque o en una cuenta bancaria, ok, lo entiendo un poco más. Pero al fin y al cabo es esto lo que nosotras, con lo que nosotras nos necesitamos vincular. El número en la cuenta bancaria sigue siendo dinero que está ahí, sí, pero entre comillas grandes no existe. Al mismo tiempo, eso nos termina ayudando a entender el campo cuántico, ¿no? y el trabajo de los bancos. Pero creo que poder relacionarnos con el dinero como billete nos empieza a permitir otro tipo de realidad. El uso de las tarjetas, tanto de débito como de crédito, también genera que nos desconectemos. Como en la cuenta bancaria incluso es algo más tangible, o la cuenta de PayPal, ¿no? Sigue siendo un poco más tangible que el uso de la tarjeta, tanto de débito como de crédito, sobre todo de crédito. Porque postergo un pago con dinero que todavía no me llegó, con dinero que todavía no tengo. Pero no soy consciente del uso del billete, no estoy pagando con el billete y me están dando el vuelto de cuánto di, cuánto me devolvieron, cuánto me resta de ese pago. Entonces, como sugerencia, obviamente, ahora las voy a leer en el chat. Vean qué les representa esto. Yo, por ejemplo, lo miro y es tipo, ni entiendo cuánto puede haber acá. Yo sé que seguramente de lo máximo que he recibido en mi vida, acá debe estar 10 veces más. Entonces, ya mi mente es como que no lo comprende, entonces mi cuerpo lo pasa de largo. Lo pasa de largo. Pero si veo, por ejemplo, esta primera donde puedo contarlo, si me detengo lo puedo contar el dinero, puede haber 100, 200, 300, 400, 450, 500, 520 y así. Me puedo sentar a contarlo todo y decir, ok, sí, no es un número tan grande. Pero porque hago el cálculo, veo el número, nuestro cerebro izquierdo racional necesita ese número, lo entiende y podemos decir, ok, ¿es alcanzable o no es alcanzable? Pero cuando veo todo esto, es como que el cerebro no lo entiende. Voy a leerlas en el chat.
lo siento súper ajeno. Me encantaría tirarme encima como en Breaking Bad, sí, la escena en la que está la de seguridad. Como Rico McPato en oro. Sensaciones muy paradójicas. Tipo, me encanta la idea, pero a la vez, ¿cómo lo vas a lograr? Difícil que logres tanto. Wow. En Argentina me pasaba eso, que era el billete y era rarísimo. Sí, claro. Sobre todo porque allá con el tipo de cambio que hay ahora, te dan muchísimos billetes por cada cosa. Pero eso, ¿no? Me gusta esto que dijeron acá. Me encanta la idea, pero a la vez, ¿cómo lo vas a lograr? Porque siempre, ante el dinero, como nos dijeron que es algo tan lejano y que de hecho las que no nacimos en cuna de oro no merecemos, porque pareciera que no estuviéramos entitled, me sale como en inglés, sí, con derecho a tener tanto dinero. ¿Por qué? Porque lo tienen unos pocos. Y yo no nací en el entorno. Yo hablo de mí y también creo que de la mayoría que estamos acá. Si alguna nació en cuna de oro, no se sienta ofendida, no la voy a ofender para nada. Pero quiero decir, estoy hablando a nivel cultural y social. La gran mayoría no nacimos en cunas de oro con un confort excesivo, sabiendo que tenemos derecho al dinero. No, nosotros no, nosotras lo tenemos que aprender y de construir todo lo previo incluso. Entonces, se nos lleva a todo ese camino de deconstrucción, donde aparece el otro tema que es, no tengo dinero porque no valgo, y lo establezco como pregunta, ¿no? Y directamente, el dinero que ganes o tengas no habla, no tiene nada que ver con el valor que tengas como ser humano, como persona dentro de un colectivo, dentro de la sociedad, como mujer, como hombre, no tiene nada que ver el dinero que tengamos con nuestro valor. El gran problema es que nos hicieron creer toda la vida que sí. Que los políticos cobran mucho más porque su rol es mucho más importante. Que los grandes artistas o reyes del entretenimiento como actores, actrices, directores son los millonarios porque la gran mayoría de las veces, no siempre, trabajo con mucho artista, no de cine necesariamente, pero con mucha gente que tiene su arte y no nació en cuna de oro, pero muchas veces sí. Entonces, hay esto lo vamos a hablar cuando lleguemos a Neptuno en la casa 2, hay un determinado paralelismo entre ser artista y, por un lado, tener muchísimo dinero, lo que decimos estar cagado en guita, o ser pobre. Muchos artistas se murieron en la pobreza. Bueno, Alan Poe es un gran ejemplo de éxitos post-mortem, porque no fue difundida su obra cuando él estaba en vida. De hecho era alcohólico, tenía unos grandes problemas de vicios, ¿no? Pero más allá de esto, volviendo al tema, el dinero que tengamos o que hagamos en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, en la vida, el dinero que heredemos, lo que sea, no habla de nuestro valor. ¿Nos calma el sistema nervioso? 100%, sí, pero también lo puede alterar. Por eso, esto puede ser bastante activador. De hecho, es una clase bastante desafiante, porque nos puede triggerear, le digo yo, nunca me acuerdo la palabra en español, nos puede activar un montón, nos puede desafiar a nivel, empiezo a entender que acá hay un montón, hay, no sé, una pilita de 100 billetes de 100, pero hay otra que tiene como 500 o 600 billetes de 100. ¿Qué significa eso para mi cuerpo? ¿Qué significa la idea de tener $6.000 de una, o 12.000, o 50.000, o 100.000, o 200.000, $250.000 de una, o 1.000.000? Yo creo que nuestra mente al millón como que no llega, como que no lo entiende. Sin embargo, que como trabajadoras dependientes o como emprendedoras hagamos $10 o 1.000.000 requiere exactamente la misma energía. La misma energía es si yo pongo en un pedestal $10, 100, 1.000 o 100.000 o 1.000.000. Es exactamente la misma energía. Lo que me limita a acceder a eso es lo que yo creo posible. Como acá pusieron cómo lo voy a lograr, ¿no? El cómo es una gran pregunta que nos frena, es un gran bloqueador. Pero volviendo
el dinero que ganemos o tengamos no va a hablar de nuestro valor. Y acá sí podemos empezar a sumergirnos en lo que es amor propio y valor para después continuar con el tema del dinero, que va muy relacionado, aunque de vuelta no es igual. Yo puedo tener la cuenta bancaria en cero y ser una persona muy valiosa y valuable en la vida como absolutamente todos los seres humanos, porque todos tenemos algún tipo de, llamémosle misión, propósito, o si no creemos en eso, también nuestra vida vale. Ayer fue que hablábamos en la clase de Tarot Confío, en un momento saltó un tema de que habían matado a un chico de 15 años que tenía un prontuario. Y creo que Lu había traído el tema. Y es como que fallece ese chico y claro, está bien, menos mal que era un chico así que tenía prontuario, no un chico bien. O sea que creemos que el valor de nuestra vida también está directamente ligado a nuestras acciones, pero no nos damos cuenta que nuestras acciones están directamente, proporcionalmente ligadas a nuestra historia. Y nuestra historia no está exenta de la sociedad, porque somos parte de la sociedad. Entonces ese chico de 15 años que tenía prontuario y que lo mataron como si su vida no hubiera tenido valor, no nos damos cuenta que tuvo una historia de la que todos como sociedad fuimos parte. Sea que nos gusta o no nos gusta la idea de hacernos cargo, somos parte de la misma exacta sociedad de esa criatura. Es un montón. Me parece un montón. Creo que es un buen ejemplo de el sentido de valor que le damos o no le damos a nuestra existencia y a la vida en general. Valía menos porque cometió cosas que para nuestra moral estaban mal. Acá me pongo re filosófica porque tengo Sagitario casados. Júpiter en la 1. Valía menos su vida por eso, ¿no? Porque se había equivocado, le había errado, había dañado a otras personas, entonces su valor mengúa. Cuanto más mala persona sos, menos vales como alguien en la sociedad. Y yo creo que no está directamente relacionado al valor. No puede estar relacionado al valor ser buena o mala persona o como lo cataloguemos, sino que es como un constructo que va mucho más allá de esta persona es valiosa para la sociedad o no. Esta persona es filántropa, entonces la sociedad la adora y es súper valiosa y ojalá no se muera nunca porque su aporte es inconmensurable, pero ratita de 15 años que tenía prontuario, ¿para qué lo queremos vivo? Está bien que se muera, como dice un montón de gente. Yo cerré mi cuenta de Twitter porque no podía tolerar el nivel de violencia y de este tipo de agresividad, que yo no sé lo que piensan ustedes, pero quiero ir al punto con esto, donde realmente mezclamos valor con moral. El valor que tenemos como seres humanos no tiene nada que ver con nuestra moral. Puede estar ligado y conectado en algún punto, obviamente sí lo va a estar, pero que la vida de alguien valga más o menos por los actos que cometió, que están en contra o a favor de mi moral, es algo completamente injusto. Y de vuelta, la vida de ese gurí o de cualquier persona que cometa cualquier error no vale menos que alguien impecable o que nos parece impecable, porque también las personas que tienen fachadas impecables, hablemos de la iglesia si quieren, hay una fachada que solía ser impecable y sabemos que de fondo hay un montón de cosas que no van con una moral, no quiero decir limpia, pero clara. Entonces, de vuelta, uso estos ejemplos bastante radicales para que entendamos que el valor que tenemos como mujeres, empresarias, madres, seres humanos, no tiene nada que ver con lo que tengamos, con tanto el dinero que tengamos, y tampoco tiene que ver con los actos que cometamos. Yo creo que el valor es sumamente importante reconocerlo en cuanto a simplemente porque existo. Valgo porque existo. Valgo porque hay una persona en el mundo que ve que valgo porque existo. Usualmente es mamá, usualmente es papá, usualmente hay algún familiar o algún ser querido que ve ese valor. Pero aunque no lo hubiera, yo también valgo. Quiero decir, el ejemplo de alguien que lo ve es porque esa persona me puede ayudar a verme también y a ver que vale mi existencia, que hay personas que aprecian mi existencia o que me quieren ayudar si ven que estoy haciendo las cosas mal también. Me puse re política con todo esto, pero bueno. Entonces, entendiendo el concepto de valor, podemos irnos hacia el otro lado, que es apreciar
y valorar, poder ver mi valor, que eso es el amor propio. Todas las que tenemos Quirón en Tauro, o Quirón en casa 2, o Saturno en casa 2, o incluso Plutón, van a resonar con el tema de cuántas lecciones de amor propio hay en la vida. Cuánto más voy a tener que aprender sobre el amor propio, sobre quererme, sobre valorarme. Y esto también va más allá de lo que hagamos. Tauro y la casa 2 son energías ligadas al cuerpo físico. Yo nazco en Aries, tengo el momento, el impulso del nacimiento es ariano, la madre pujando es ariana, es un acto primitivo que el cuerpo entiende y sabe, aunque la cabeza no. El niño haciendo fuerza para nacer es ariano, y cuando nacemos nos damos cuenta que tenemos un cuerpo físico, que estábamos en otro limbo, en otro ámbito, pero ahora tenemos algo concreto, y ese cuerpo físico tiene sensaciones, sentidos, y viene a experimentar estar vivo en la materia. Esa conciencia de la forma y de la materia es taurina. Como Tauro está regido por Venus, Venus es el planeta no solo de lo que a nosotros le damos, de lo que nosotros le damos valor, redactando mal, sino también de lo que nos da placer y disfrute. Por ende, Tauro, o sea, Venus como regente de Tauro, Venus como regente de Libra va a ser otro, ¿no? Y sobre todo de acuerdo a la fase en la que estaba en su ciclo cuando nacimos, pero eso es algo mucho más extenso y profundo. Pero Venus va a estar marcando qué me gusta, qué me da placer, qué me da disfrute y a qué le doy valor. Puede que le dé valor al dinero, sobre todo una Venus en Tauro, pero a lo que le doy valor en síntesis, no importa el signo y los planetas que haya en la casa 2, no importa el signo y dónde esté ubicada Venus, a lo que siempre debería indefectiblemente darle valor es a mi existencia, y existo gracias a que tengo una vasija que es mi cuerpo físico. Eso ya es valuable, valioso. Existo porque tengo un cuerpo físico y mi vida vale tanto como la de cualquier otro ser vivo o no, si son más animistas como yo, que está en la Tierra y en cualquier plano. Venus, como regente del cuerpo físico, también nos lleva a explorarlo todo con los 5 sentidos. Desde niños, y de hecho las que somos madres de niños, creo que tenemos como un retroceso lindo al observarlos crecer, por cómo, además de la curiosidad mental y la imaginación, cómo van explorando sus sentidos. A veces lo veo a mi hijo haciendo esto, tipo, gira los ojitos como observando lo diferente que escucha cuando se tapa los oídos. Y es muy primitivo eso, es muy taurino, es muy esa etapa de estar percibiendo, bueno, tocando cosas o gritando y ver hasta dónde llega mi voz, y obviamente moviendo los ojos. Ahora están en esa etapa de mover los ojitos para ver, para tener diferentes perspectivas, y toda esa experimentación es taurina. Obviamente está esa experimentación inicial, primitiva, lógica, que tenemos que atravesar. Y a medida que crecemos nos vamos olvidando y vamos bloqueando incluso nuestros sentidos. Cuando bloqueamos nuestros sentidos, muy probablemente haya algo ligado a la falta de seguridad que siento cuando experimento X cosa. Eso se termina desarrollando como una sensibilidad, ¿no? Hay mucha gente sensible con el oído, hay gente o sea, a los diferentes volúmenes y ruidos. Yo soy una. Hay gente sensible a determinados olores, hay gente sensible a determinados sabores. O sea, de acuerdo al sentido más desarrollado, también es que somos más sensibles a él. ¿Por qué? Porque pudo haber habido experiencias primarias que hicieron que ese sentido se vea como exaltado, y nuestro sistema nervioso relacionó esa exaltación con algo peligroso. Lo mismo nos pasa con el dinero. Con mucho o con poco, también nuestro sistema nervioso, como es algo concreto, que de hecho no solo nuestros sentidos están conectados al dinero y a todo lo que existe,
sino que con el dinero comenzamos a conectar nuestras emociones, sobre todo cuando hay planetas en la casa 2 o en Tauro, que ahora lo vamos a ir viendo. Y ahí indefectiblemente terminamos conectando, como conecto mis emociones y me creo que soy mis emociones, y me siento feliz cuando tengo dinero, porque además de sentirme con el sistema nervioso regulado, sin tener que correr para sobrevivir, siento que el dinero me da posibilidades y oportunidades que sin dinero no tengo, empiezo a conectar esas emociones que siento, la felicidad con el dinero. Y es un gran problema. Representa un gran problema porque nuestras emociones comienzan a fluctuar en base al dinero que tenemos. Y ahí creemos que valemos menos porque nuestro negocio no produce, porque no atraigo clientes, porque me pagan poco en el trabajo. Es tremendo. Voy a leer el chat. Probando todo, dice Lu. Bien. ¿Quedó claro por acá? ¿Tienen alguna duda mientras tanto o comentario que quieran hacer? Bien. Voy a continuar. Ya las dejé calladitas. Vamos a empezar a repasar los planetas en casa 2, porque van a tener alguna relación con el dinero y con nuestro sentido de amor propio, que de vuelta, el valor no está ligado al dinero, pero, esto no se los dije y no me quería olvidar, cuanto yo más me ame y más valore mis talentos, mis recursos, mis dones y todo lo que soy como ser porque existo y porque tengo sabiduría, historia, aprendizajes, etc. Esos son todos mis recursos. Cuanto más yo me afiance en mi poder interno incluso, en esa valía que no está ligada al dinero sino a mi existencia, más se va a reflejar en el dinero. No es valgo mucho, tengo mucho dinero, valgo poco, tengo poco dinero. No, es cuanto más me amo, más se va a reflejar en mi cuenta bancaria, porque más me voy a animar a tomar caminos diferentes, a trabajar en mí misma y en mi autoconocimiento. Si me amo, voy a tomar esa sesión de hipnoterapia porque sé que me va a ayudar con mis creencias. Hipnoterapia porque se me cruzó cualquier cosa. Porque me amo, invierto en mí. Porque me amo, no tengo para invertir, pero salgo a caminar. Porque me amo, hago deporte. Yo creo que lo que más nos ayuda a conectar con nuestro propio sentido de abundancia, que es parte de lo que propone la casa 2, es justamente el ya sentirnos abundantes. Pero yo, no me siento abundante en base a lo que tengo. Me siento abundante porque tengo un montón de sabiduría, historia, recursos, dones, talentos. Y si no, lo que tengo es la seguridad de que existo por algo en este mundo. Y cada una que tenga planetas emplazados en la casa 2 va a tener un sentido diferente, ¿no? Entonces, quienes tengan el Sol en la casa 2 van a estar sintiendo la autoafirmación o la afirmación de su identidad a través de lo que poseen y de los que no. Yo creo que el Sol en casa 2 tiene un gran plus y una gran contra. El plus es la gran capacidad de generar ingresos. Tienen muchísimos recursos, pero a veces yo creo que el Sol en casa 2 es una gran marca personal, porque esto es lo que soy, estos son mis recursos, y ya con esto, con compartirlos, me pagan. Por ejemplo, puede ser un gran influencer, un Sol en casa 2, aunque también puede darle mucha vergüenza mostrarse. Pero el gran problema es la búsqueda de reconocimiento constante para sentirse valioso. Si no me reconocen mi trabajo es porque no valgo. Si me están pagando tarde y tengo que avisarles que no me pagaron es porque no valgo. Si no tengo, no existo. La seguridad está muy conectada a la autoestima, al amor propio. Entonces, son personas que tienen que trabajar muchísimo el desconectar su valía de lo que poseen y del dinero, pero sobre todo darse cuenta de que sus profundos recursos internos son ya lo que los hace valiosos. De que su identidad tiene un montón de cosas que puede, por ejemplo, ayudar a los demás a través de la mera autoexpresión, que puede ser de cualquier forma, ¿no? Con el Sol en casa 2 hay muchas personas que son oradores, o no un orador de
manera geminiana, que puede hablar mucho, sino más bien alguien que canta, por ejemplo, alguien cuya voz es su recurso, su gran recurso. La luna en casa 2. La seguridad emocional está ligada al dinero, a cuánto poseo, me siento segura en esta tierra o no, si tengo la cuenta bancaria llena, o tranquila por lo menos. Como la luna es fluctuante en sus fases, y así somos los seres humanos y así son las estaciones, pero no estamos acostumbrados a que con la luna en casa 2 nuestra cuenta bancaria suba y baje. Y de hecho, un gran aprendizaje para las personas de luna en casa 2 es trabajar a nivel interno su propia seguridad, sentirse seguros incluso con nada o con poco. Trabajar el sistema nervioso para primero trabajar en mi propia noción de seguridad y estabilidad y que no esté ligada todo el tiempo a el dinero o los recursos que poseo. Nutrirse a través del placer y la estabilidad, es decir, bueno, sí, con estabilidad se sienten tranquilos y seguros, y es así, y no es que esté mal. Lo que hace jodida o complicada la vida es cuando el humor fluctúa en base a lo que tengo o dejo de tener. Y las herencias emocionales sobre el amor propio, mamá, las abuelas, cómo se sentían como mujeres, como trabajadoras, como empleadas o como emprendedoras, se sintieron lo suficientemente valiosas como para decir, me voy de casa a estudiar aunque a ustedes no les guste, me voy a lograr lo que, no sé, a lograr o a emprender un camino con lo que yo amo, aunque nadie en mi familia antes lo haya hecho, o bueno, nos toca a nosotras también. Mercurio en casa 2 es un gran comerciante. Es un gran comerciante, puede negociar, enseñar y comunicar un montón. La persona con Mercurio en casa 2 tiene grandes recursos a través de la voz y de la palabra. La mente está directamente ligada al valor personal o los procesos mentales ligados al valor personal, que acá también hay un trabajo como con el sol en casa 2. El dinero puede venir a través del conocimiento, o sea, cualquier tipo de conocimiento que enseñan, o de la escritura, pueden ser grandes escritores. Y no grandes escritores como, wow, qué gran escritor. No, es un escritor que escribió una novela, se convirtió en bestseller y se hizo millonario, tipo algo así. Y necesidad de entender el propio valor. Es como de manera mental, de manera lógica, qué es lo que Ale me está explicando del valor, lo tengo que procesar, tengo que tener mi tiempo y al mismo tiempo lo quiero terminar de procesar rápido, porque Mercurio quiere hacer las cosas muy rápido. Con Venus, cuando hablo de todos estos, también estoy hablando de los emplazamientos en Tauro, como si fuera una correspondencia, o de estos planetas en contacto a Venus. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo el Sol en Tauro que el Sol en casa 2, que la luna en casa 2, que la luna en conjunción en respecto a Venus. No es lo mismo, solo son pequeñas correspondencias que pueden hacerle sentido a ustedes. Con Venus en la casa 2 va a haber una capacidad de atraer recursos como con suavidad. La suavidad es el maquillaje, los masajes, con cosas corporales, algún tipo de arte. Bueno, los masajes para mí son un gran arte, con mucho carisma. Pueden ser personas sumamente o atractivas o que atraen y magnetizan en base a su voz, sus recursos, su arte. La autoestima va a estar muy ligada quizás a la belleza. Con Venus en casa 2, si no me siento bella, no valgo. Pueden ser mujeres que sufran mucho en el tema de todo lo que es alimentación, cuerpo físico, los conceptos y como torturas sociales al respecto de la belleza. Talentos artísticos y buen gusto para generar valor. Esto significa que pueden crear algún tipo de arte y tener una mirada, que es un recurso muy artística. Se me ocurren personas, por ejemplo, que son curadoras de arte o escritoras o que tienen un muy buen ojo fotográfico. Entonces generan ingresos con eso. Y les da placer, mucho placer invertir en sí mismas. Es como saben ponerse primeras, aunque en exceso, como todo exceso, se puede desequilibrar.
acá Venus en casa 2, dicen ahí. Tengo Géminis en casa 2 y me siento reidentificada con lo que decías de Mercurio. Eso es una correspondencia, exacto. Tengo casa 2 en Sagitario y la Luna y Venus en esa casa y soy maquilladora y trabajo en estética. Check, check, check. Me encanta. Hace mucho sentido. Yo tengo Tauro en casa 2 y Quirón también. Ya vamos a llegar a Quirón, Nati. Es un apartado aparte. Quironcito. Lu, yo tengo casados en Sagitario y la Luna también ahí. Lo fluctuante es impresionante. Pero fíjate como Venus, que acá es donde empiezan a aparecer los varios planetas, ¿no? La Luna es una luminaria, no es un planeta, es la más veloz del zodíaco, digamos. Sus ciclos de 28 días, después el ciclo de 30 a 31, perdón, de 365 es el del Sol, entonces el ciclo de la Luna es sumamente veloz alrededor del zodíaco y es como la más liviana. Venus tiene un ciclo de 285 días, si mal no recuerdo, por ahí, y ese ciclo significa que Venus va más despacio que la Luna, por ende es un planeta más pesado. Cuando un planeta es más pesado que otro, pesado entre comillas, ¿no? Tiene más peso que el otro en esa carta y le infiere muchas de sus características. Una luna al lado de Venus en casa 2 es una luna muy venusina, más allá de que ambas sean sagitarianas. Y eso también suma para la observación de los planetas en casa 2 y en cualquier casa. Plutón y Escorpio en casa 2. Ay, cuando lleguemos a Plutón, Romy. Marte. Con Marte hay un gran deseo activo de compartir los recursos para lograr ingresos. Es como actúo para eso, actúo con esa meta, actúo con determinación porque sé que puedo lograr tantos ingresos este mes o este año. El valor propio se afirma a través de los logros, es decir, esa persona logra cosas y siente que vale más y que es más, no es valiosa solamente la palabra, pero como que tiene quizás más relevancia en lo social. Gran potencial para emprender y crear recursos emprendiendo o para defender sus propios recursos. Es como la persona que se para en un escenario o en una tesis a defender su tesis. Bueno, es por esto que merezco ganar esto. Y el autovalor que se conquista a veces con lucha. Son personas que para sentirse valiosas pueden entrar en guerras, en conflictos, en discusiones, pelear para ganar y cuando ganaron se sienten valiosos. Ah, porque te gané la discusión, te gané la pelea, por eso algo. Pero bueno, tienen la gran proactividad y dirección, como muy asertivos. Júpiter, si tenés Júpiter en casa 2, sos una bendecida en este tema. Con Júpiter hay una facilidad para la expansión de recursos, hay una determinada suerte económica, y pasa lo mismo cuando tenemos a Sagitario, es como siempre hay milagros. Creo que esa es la mejor definición con Júpiter o Sagitario en la casa 2. Siempre hay milagros, o Júpiter como regente de la casa 2, que puede ser tanto en Sagitario como en Piscis. Nunca me quedo en la calle, nunca me quedo en cero, y si me quedo en cero es porque no necesito en este momento. Lo digo yo con Sagitario en casa 2 y las cosas que me han pasado en mi cuenta bancaria tiene más historia. En fin. Trabajo en las creencias sobre el merecimiento, es fundamental, porque si yo no me creo merecedora, va a haber algo ahí que profundizar porque no voy a recibir, sobre todo si no sé recibir. Generosidad con lo propio y a veces excesiva, sí, puede que seamos personas que necesitamos determinada agenda u organización financiera, porque si no se nos va de las manos. Y la autoestima va a estar ligada a principios espirituales o morales. Recuerden esto que dije de Júpiter, porque cuando llegue a Neptuno va a haber puntos que se conecten. Saturno. Saturno puede tener muchos desafíos en cuanto al merecimiento y la abundancia. No solo creencias, sino como si fueran situaciones de la vida que se repiten. El famoso karma, situaciones kármicas, que me muestran una y otra vez que no mastericé este tema, que no lo mastericé y me pide bajar la cabeza, humildad, lección, 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 aprendizaje, sabiduría, y me voy cansando mientras lo digo, es como agota. El amor propio se construye con tiempo y con compromiso, es decir, requiere mucha paciencia.
el trabajo de amor propio y también de ingresos, ¿no? Puede haber muchos temores a no ser suficiente y por eso no valer, no tener valor. Y hay una gran lección kármica de estabilidad interior. Es como con la luna, les decía hoy, la sensación de estabilidad y seguridad tienen que comenzar por dentro. Eso es para todas, ¿no? Pero en general, con la luna o con Saturno en casa 2, hay un gran trabajo de seguridad y estabilidad interiores que nos va a llevar a trabajar con la luna, con la niña interna, la niña herida, las heridas de abandono, de rechazo, y con Saturno probablemente nos lleve a trabajar en lo que es responsabilidad, autonomía, madurez, compromisos. Voy a ver el chat. Marte en Libra en casa 2, Capi en casa 2. Todas correspondencias. Urano. El dinero puede ser bastante fluctuante, no a nivel lunar, sino más bien inesperado. Es como que la persona hiciera, voy a poner un ejemplo, ¿no? Un emprendedor que es artista y porque pinta, nunca sabe cuándo va a vender un cuadro. Y de repente, uranazo, vendió 5 cuadros un solo día. Y puede venir de cosas no convencionales, también puede ser alguien que trabaja con inteligencia artificial, con ciencia, con temas, con ciencia, con temas muy uranianos, incluso la astronomía o la astrología son temas uranianos. Autoestima rebelde o difícil de anclar. Esta expresión a mí me encanta porque con Urano en casa 2 es como un... A la persona en la adolescencia le gusta no quererse, por decirlo de una manera súper exagerada, ¿no? Es como un, no, porque todo el mundo me dice que yo me tengo que querer, pero yo no me quiero y estoy bien así. Es una cosa así, que después, en la evolución de la edad, la adultez, la madurez, se genera una necesidad obviamente de sentir que me amo, sentir mi autoestima, reconocer que es esto, pero la rebeldía interna puede ser tan inconsciente que es como que hay que trabajar muchísimo en varios niveles, sobre todo con Urano. Hay un gran talento para lo innovador, lo digital, lo astrológico, lo astronómico, las ciencias, como les decía también, la tecnología en general y la inteligencia artificial. Y estas personas tienen una gran necesidad de libertad para afirmar su valía y sentirse como amarse más, o al revés. Es decir, busco libertad y cuando la consigo me siento valiosa y me siento bien conmigo y me quiero más cuando me siento libre. O estoy tratando de darle vuelta a la frase como la entendí bien en mi mente y no la puedo traducir. Hubo como un bloqueo ahí, se me desacomodó. Porque me siento valiosa, busco la libertad. Porque me valoro, es que busco esa libertad que sé que me hace bien. Ahí. Bien, ya sigo. Neptuno. Con Neptuno en la casa 2 puede haber una gran confusión o idealización al respecto del dinero y del amor propio. Puede haber muchas cosas, muchos niveles de Neptuno en la casa 2. Puede la persona ser estafada o ser estafadora, pero sin darse cuenta, porque hay una inocencia en Neptuno. Yo creo que la conjunción Mercurio-Neptuno podría ser peligrosa de la persona es consciente de lo que está haciendo, pero con Neptuno hay una cosa más inocente, más soñadora de, ay, voy a invertir en esto, aunque la casa de inversión sea la casa 8, pero es el uso de mi dinero en la casa 2, el uso de mis recursos. Voy a usar el dinero en esto o voy a ganar tanto dinero y nunca llega, como mucha inocencia, no hay maldad con Neptuno, no hablamos de maldad, hablamos de alguien que le cuesta ver la realidad de lo concreto, porque con Neptuno en la casa 2 hay un gran problema, que Neptuno representa lo artístico, lo místico, los dones de sanación, por ejemplo, lo espiritual, pero la casa 2 me pide materia. Acá es donde entra el choque de personas que creen que lo espiritual o lo de sanación o lo místico y lo artístico no se tiene que cobrar. Y ahí está justo la herida que hay que trabajar con ese Neptuno en casa 2, que es darse cuenta que la materia y lo espiritual o lo energético, para resumirlo,
tiene que tener valor porque vivimos en la materia, no vivimos en el éter o en el lugar de donde estábamos antes de nacer, ¿no? Neptuno necesita que anclemos esa energía, esa impronta y la convirtamos en algo material. Por eso muchos artistas sufren al cobrar sus obras o al ponerles precio, o no sé, empezás a meterte en el mundo del Reiki, o los registros akáshicos, que son como las cosas más básicas por las que empezamos muchas, y la gente te dice, ay, esto se cobra, qué cara que sos, o no deberías cobrar, porque creen que lo energético como no se ve, y como es algo que hace bien, no debería cobrarse. O sea que los médicos no deberían ser todos súper abundantes con ese mismo tipo de pensamiento. Pero bueno. Ay, no me acuerdo si tenés a Neptuno en casa 2. Sí, tenés a Neptuno en casa 2, Clau, porque yo también lo tengo. Y he tenido que estudiarlo muchísimo, ese Neptuno, para entenderme, para entender las cosas que me pasaban, con esto de la inocencia que yo les decía de creer o idealizar algo que no se puede idealizar el dinero o lo concreto. Lo concreto es, lo concreto existe. Ahora, ¿qué hago yo si tengo dones artísticos o de sanación o místicos o espirituales, como le llamemos, para realmente usar esos recursos y convertirlos en algo que me permita vivir en la tierra? Es un proceso súper zarpado, que es bastante espiritual, sí, bastante místico, para poder desarrollar tus dones con tranquilidad y decir, ok, sí, gano dinero a través de esto. El potencial es enorme, pero el nivel de trabajo interno para desbloquear y poder unir ambos mundos también. Y acá es donde se mezcla esto con Júpiter, que les decía hoy, que la autoestima está ligada a principios espirituales o morales. Con Neptuno también pasa esto, o con Piscis en la casa 2. La autoestima va a estar ligada, o el sentido de amor propio, y los ingresos van a estar ligados en cuanto yo más me rindo a que vivo en la materia. Más me rindo a que mi divinidad me guíe, sí, pero a crear algo concreto. No puedo vivir volada todo el día porque estoy acá y necesito algo que es una palabra clave para las que tenemos a Neptuno en casa 2, trabajar a mis Marte y mis Saturno natales para crear autonomía. Porque también puede darse algo que también viví, habla mi perfil 6.3, la falta de autonomía para que otros me solucionen los problemas. Otros me solucionan los problemas económicos, otros me solucionan los problemas de trabajo, otros me solucionan los problemas de autoestima. Yo no hago nada, lo tiene que hacer el otro. Eso es muy de Neptuno en casa 2, que donde lo veas es re necesario de trabajar. Bueno, don para lo artístico, místico y las terapias, como les decía. La autoestima también es difusa, como esta confusión con el dinero, porque hay grandes riesgos de desvalorización, de no ver realmente mi propio valor. Es un trabajo re profundo con Neptuno. Y la sensibilidad extrema a lo material, que es una sensibilidad que hace que yo rechace lo material o que me trate de afianzar a ello, pero no sepa cómo. ¿Por qué? Porque necesito trabajar con Saturno, sí o sí, y con Marte. Por eso estoy acá contigo, dice Clau. Y Plutón, llegamos a Romy. Plutón o Escorpio, o los dos, proponen una transformación profunda del vínculo con el dinero, sobre todo a nivel sangre, a nivel ancestral. ¿Cómo vivió mi familia el vínculo con el dinero? ¿Cómo quiero vivirlo yo? Puede haber ideas relacionadas al poder personal y a la autovaloración. Ay, no sé por qué puse autovalor ahí. Autovaloración. Puede haber grandes obsesiones o miedos ligados a la carencia, pero también a la transformación que el dinero puede darme. Si yo tengo mucho dinero, tengo miedo de convertirme en este tipo de persona, cuando en realidad solo el dinero exacerba lo que ya somos, ¿no? Pero estamos muy condicionadas a creer que el dinero hace mal a la gente, o el dinero ensucia, y como es sucio no se puede cobrar lo espiritual, como les decía hoy. Y genera un gran potencial de recursos, de tener recursos para ayudar a los demás a generar riqueza interna o externa y a empoderarlos también. Con Plutón en casa 2 se da algo muy similar a tener la casa 8, escorpiana también, que es un poco tener trabajos donde ayudo a otros a ganar dinero. Y no solo les enseño a emprendedores a ganar dinero, sino que trabajo para alguien para quien genero mucho dinero y
de ese dinero me pagan también, como ser empleados, ¿no? En Redis. Bien, pasando de los planetas, vamos a otros puntos importantes, como estamos de tiempo. Regente de la casa 2. El planeta que rija el signo de la cúspide de la casa 2 va a dar info extra. Por ejemplo, si tenés la casa 2 en Escorpio, no es solo Plutón donde se ubica, sino también Marte, que es el regente antiguo, con Piscis, Júpiter y Neptuno, con Aries Marte, Tauro Venus, Géminis Mercurio, Cáncer la Luna, me taré, Leo el Sol, Virgo Mercurio, Libra Venus nuevamente, Escorpio Marte Plutón, Sagitario Júpiter, Capricornio Saturno, Acuario Saturno y Urano, y Piscis Júpiter y Neptuno. La posición o posiciones de los planetas regentes va a dar info extra, tanto por signo como por casa y por aspectos que tenga. Como Venus rige el valor que les contaba hoy, el deseo, el sentido de merecimiento, todo lo que me enciende por dentro, me da disfrute y placer, los aspectos que recibe Venus, que reciban tu carta, también van a hablar de cómo recibís en general, cómo sos receptiva a recibir en la energía femenina o yin que tenemos, pero también cómo te relacionás con el goce y con tu valor personal. Va a estar muy ligado. Voy a dejar a Quirón para el final. El eje de las casas 2 y 8 es fundamental, así como estamos viendo la casa 2, todo lo que haya enfrente también va a estar afectando a la casa 2 por oposición. La casa 2 es yo tengo, la casa 8 es lo que tengo lo comparto. Me siento capaz de yo estar en la casa 8 de otros, no solo compartir lo mío, sino recibir o compartir lo del otro. Me siento capaz de recibir en general. En cómo soy con el control, me cuesta soltar el control, sobre todo en lo financiero, o me cuesta controlar lo financiero porque capaz soy muy volada. Y el nodo sur, en casa 2 o en casa 8, o sea, los nodos en el eje 2-8, también tienen aprendizajes kármicos vinculados al valor propio del dinero, con una correspondencia similar a los nodos en Tauro y en Escorpio. Pero sobre todo en estas casas sí o sí hay un aprendizaje kármico al respecto de todo lo que es mi valor, mis recursos y todas aquellas formas en las que recibo o invierto o manejo el dinero. Quirón, para cerrar. Quirón en casa 2, voy a ver qué dicen en el chat. Luna, nodo norte y Quirón en casa 8. Ay, mamita, hay mucho trabajo ahí también. Quiere decir que el nodo sur está en la casa 2. Y hay un gran trabajo con salir de la idea de que el dinero me da seguridad, porque los nodos son lunares. Entonces, siempre que tengamos nodos en la casa 2 u 8, está bueno fijarnos dónde está la luna en general, pero sobre todo leer el aspecto de luna en casa 2, porque el nodo me va a estar dando, nodo sur, me va a estar dando esa noción o necesidad, porque hablamos de necesidad con la luna y lo lunar en general, esa necesidad de tener dinero para sentirme segura. Quirón. Quirón en Tauro, Quirón en casa 2, Quirón en aspecto a Venus o en aspecto al regente de la casa 2, puede hablar y habla directamente de heridas al respecto del sentido de merecimiento, la autovaloración y la manera en la que genero recursos. Obviamente si es un Quirón en Tauro que está en otra casa va a tener su información, su relevancia, pero Quirón en casa 2 es directamente trabajar mis propias heridas al respecto de cuánto siento que merezco, cuánto me atrevo a recibir, cuánto siento cómodo recibir en mi cuerpo, pero también hay heridas que son colectivas. Primero porque va a haber mucha gente que nació con Quirón en el mismo signo, solo que le tocó en casa 2, por ejemplo, y todos los que tenemos a Quirón en los mismos signos tenemos algún tipo de herida colectiva que a nivel social se sana o se sublima cuando yo me animo a dar eso. Mi Quirón en Tauro en casa 7 es sentarme a hablar con otras personas al respecto de todos los problemas que yo tuve y que a veces sigo teniendo con el dinero. ¿Por qué? Porque es una masterización constante. Quirón, Saturno, el tema de la materia en general, nos hacen masterizar. Quirón
orbita entre Saturno y Urano. Es un planeta puente. Saturno es un planeta social, Urano es transpersonal. Es decir, que todo lo que yo vivencie como ser humano individual va a estar afectándome desde y hacia, o sea, desde lo social hacia mí, y todo lo que yo haga va a afectar hacia lo social. Y lo mismo, digo lo social como lo más inmediato y lo colectivo como algo que se extiende un poco más, que es lo transpersonal de Urano, ¿no? Puede estar ligado también al legado que dejo. Por ejemplo, no sé, a cómo educo a mi hijo en lo financiero, o si dejo un libro hablando de finanzas, o si dejo esta clase, por ejemplo, puede estar muy ligado a eso. Marte en Tauro en la casa 8 habla de lo concreto con la materia. Tendría que ver toda la carta, me cuesta mucho resumir así los aspectos. Pero Marte está hablando de la necesidad de activar para compartir algo. En Tauro son recursos. Y en casa 8, Marte en casa 8 activa energía marciana para compartir. O activa para, por ejemplo, dividir herencias. Es como todo lo de la casa 8. Y si Quirón está retro, pasa lo mismo que con todos los planetas, porque va hacia adentro. Todo planeta retrógrado en nuestra carta natal no tiene su función arquetípica 100% hacia afuera. Por ejemplo, Saturno, que suele ser los bloqueos y los límites que nos llevan a madurar y responsabilizarnos por nuestros propios actos, retro en la carta natal me lleva a observarme constantemente si me estoy responsabilizando y a trabajar en la madurez, porque no me siento lo suficientemente madura internamente como para tal cosa, como para salir a trabajar, como para irme de la casa de mis viejos. Con Quirón retro sucede mucho eso, pero el gran problema es que no suelo ser tan consciente de mi herida. Tengo que vivir muchísimas experiencias similares como para darme cuenta que, esto me está llamando la atención. Y no soy tan consciente de la causa raíz, del por qué tengo problemas de dinero o por qué tengo problemas de materia. Ahí está re bueno, si tenés a Quirón en casa 2, obviamente ver signo y ver al regente de la casa 2, pero sobre todo si Quirón tiene aspectos. Esos aspectos de Quirón van a estar mostrando mucho la causa y que es justamente lo que hay que trabajar. Bien, Quirón Quirón se trasciende, Quirón no se sana, no sentimos como ya superé este tema, ya lo tengo claro, ya lo mastericé. No, podemos masterizar con Saturno, pero con Quirón no masterizamos, sino que trascendemos o... hay otra palabra, que la dije hace un ratito y ya se me fue. La herida se trasciende o se sublima. Con Quirón, si quiero sublimar mi herida, puedo escribir sobre ella, hacer una obra de arte, crear una serie de rituales. Puedo hacer algo que salga de mí hablando de eso. Hay un artista, no me acuerdo el nombre, Abel creo que se llama, no me acuerdo el apellido. Un artista que hizo toda su obra relacionada a que cuando nació su madre era alcohólica y lo abandonó. Toda su obra, que era como performance, la hacía al respecto, creo que pinta también, la hizo al respecto de esta herida, ¿no? Muy, muy quironiana, seguramente un Quirón en Cáncer o en conjunción a la Luna. El 1 de abril, él cumplía, ahora, este mes, cumplía 37 años, y su obra era reencontrarse con su madre, su performance. Eso es recontra quironiano. Él lo que hizo fue sublimar su herida, compartiéndola con el mundo, por más vulnerable e íntima que se sintiera, para poder sanar, para poder, entre comillas, sanar, porque de vuelta no se sana, se trasciende, se sublima. Entonces, ¿qué hago con este dolor? ¿Qué hago yo como Quirón en Tauro hablando de dinero? La gente más racional diría, ¿qué va a hablar esta de dinero si ha tenido miles de problemas con el tema y a veces todavía le vuelven? Es justamente lo que nos lleva a masterizar. Y es esa maestría que no es la saturnina de sabiduría, sino una maestría constante. Que en algún momento puede terminar, obviamente, pero lo que voy a estar trabajando es otro nivel de Quirón en Tauro. Si en algún momento masterizo el dinero, seguramente la maestría siguiente va a ser mi cuerpo físico. Y después si masterizo esa, va a estar relacionado a cuánto tiempo de disfrute tengo en la vida, cuánto me relajo.
Quirón tiene ciclos, tiene etapas en nuestra vida, entonces cada etapa y a medida que pasa por nuestra carta tocando diferentes planetas y puntos, nos va a estar estimulando diferentes lecciones también, que no son lecciones kármicas como las de Saturno, sino que son estas lecciones de esta herida hay que abrazarla, esta herida hay que dejarla salir, no la podés tener reprimida así todo el tiempo porque más te duele. Cuanto más la sublimás, más la compartís, más sentís alivio, o más le pones un bálsamo, por decirlo de alguna manera. Cerrando lo de este artista, la madre lo había contactado a él cuando vio que él se empezó a hacer famoso y le escribió y le dijo, yo soy tu madre, no sé qué, y ahí concretaron. No sé si el loco se habrá encontrado antes con ella o no, pero yo lo que vi fue un pequeño videíto de ellos abrazados, tipo sin soltarse. Es como, wow, qué quironiano todo. Bien. Es lo que siento, que no puedo hablar de eso porque no lo solucioné y es lo que me llama claramente a hablar. Siempre nos va a pasar eso. Yo creo que hace un tiempo les conté que una persona regresiva me mandó un mail larguísimo con toda una violencia horrenda, pero en un momento, esto sí me causó gracia. Yo había armado un mastermind para ayudar a mujeres a llegar a su primer año de $100.000, que después al final no lo terminé lanzando y haciendo, me bajé, pero porque yo el año anterior había llegado a casi 100.000. Lo redondeé, obviamente, no te voy a andar diciendo exactamente el número, pero es como si llegué casi a 100.000 y por un par de clientes no lo redondeé en ese número, para mí es 100.000, obvio, lo redondeo. Entonces ella me pone en un momento del mail el nivel de resentimiento. Vos nunca llegaste a los $100.000 y te crees que, esto ya no me acuerdo bien cómo lo puso, pero tipo, como si yo me creyera con derecho a hablar de temas que no había masterizado. Y es tipo, la loca astróloga también, ¿no? Sabiendo de mi Quirón y de toda mi carta, es como, amiga, bueno, ex amiga, exactamente esa es mi medicina. Tengo un Quirón en Tauro que me lleva a hablar de dinero y que muchísimo tiempo, incluyendo el último año, yo me reprimí a hablar de dinero justamente por esto, por el miedo a la crítica, por el miedo a, pero si no sos millonaria, ¿qué me querés hablar de dinero? No, te voy a hablar de todo lo que atravesé, tengo un perfil 6.3, vivo 10.000 millones de cosas por día y vengo a compartirlas, vengo a compartirlo desde mi propia historia, no desde un manual de cómo ser millonario, porque no lo voy a hacer, tampoco me interesa hacerlo. Lo que me interesa es que rompamos lo que internamente nos bloquea la expresión del dinero. Y si pienso en mis aspectos sagitarianos, en mis planetas sagitarianos, y mi casa 2 sagitariana, y ese Júpiter en conjunción a Urano en Sagitario también, yo pienso que también puedo ayudar a la gente a creer en los milagros nuevamente. Y que esos milagros, tan espirituales y místicos, pueden convertirse en algo material, pueden ayudar a crear cosas en la materia. Entonces, si esa es mi experiencia, traigo lo del mail porque me recontra hirió, obviamente, y lo sigo trabajando en terapia, porque es una persona muy buena para herir a los demás, y la dejé, lamentablemente, la dejé herirme con todas esas mierdas. Pero bueno, me sirve. Una gran maestra, al fin y al cabo. Una gran maestra mostrándome que no era que me dolía no haber llegado a 100.000 redondeando, pero sí me dolía mi propia idea de sentirme chanta por estar hablando, porque fue esa la palabra que usó, que era una chanta, por estar hablando de cosas que no mastericé y que sigo experimentando todo el tiempo. Y eso no es ser chanta. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy prometiendo a la gente que con este método vas a lograr los 100.000. No, la idea de mi mastermind en ese momento era ayudarles a romper todos los techos internos para generar una estructura como la que yo tenía en mi negocio, pero en base a su impronta natal, para lograrlo. Pero yo no le prometía, los vas a lograr. Ese es el gran problema de esta sociedad, cuando prometemos resultados específicos. No puedo prometerte un resultado. ¿Es la idea que lo logres? Sí, claro, lo vas a lograr solo si te pones las pilas. Solo si sos lo suficientemente valiente como para trabajar con Saturno, que Saturno es el que nos ayuda a lograr las cosas. Saturno nos ayuda a masterizar y a bajar a la materia todo lo que queremos. Pero sin Saturno puedo quedarme neptuniana o pisciana en las nubes idealizadas de, me dijo que lo iba a lograr. No depende de mí, depende del otro el resultado, de cómo toma lo que le estoy dando. Entonces si vengo y prometo un resultado, ya le estoy cagando. Porque donde la persona no lo logra, me va a pedir la devolución, me va a tratar de chanta, y sí, tiene razón.
porque yo le prometí algo que no sé si esa persona puede lograr. Pero bueno, volviendo a esto que decís, Nati, si no lo masterizaste, pero sentís que tenés que hablar de eso, podés compartirlo. El tema es justamente no prometerle el resultado que vos tuviste a otra persona. Podés crearlo como este ejemplo de, sí, te puedo ayudar a llegar a los 10.000. No te lo puedo prometer. A los 100.000. No te lo puedo prometer. Porque eso va a depender de tu momento, del momento de tu vida, de tu impronta natal y de cómo estructuremos el negocio en base a eso. Estoy poniendo este ejemplo para que se entienda, ¿no? Cómo lo concreto puede ser bastante confuso al prometerlo. Va a depender de las ganas que tenés de laburar en vos misma y en tu negocio, etc. Es un montón la casa 2. Lo fundamental, creo yo, es separar lo inicial de valgo tanto cuanto tengo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, sobre todo en la infancia? Yo en la infancia me reacuerdo, y más que nada en la infancia de mis sobrinos en Campana, en mi ciudad natal, cuando una vez llegó mi sobrina de la escuela y mi prima me contó, mi prima la madre de mi sobrina, que allá en vez de túnica se llamaba guardapolvo, ¿no? Se abrían los guardapolvos para mostrarse todas las chicas del curso de qué marca era su ropa. Fue como, ok, niñas creyendo que porque tenían ropa de marca eran más importantes que otras, porque la historia era más larga, ¿no? Pero es como, wow, tu valía no va de la mano con todo este dinero y todo se los deseo, y todo también. Tu valía no va de la mano de lo que tenés, de la marca de lo que tenés. Chicas, un ejemplo, un gran ejemplo de valgo porque tengo, perdón si a alguien le cae bien, pero Wanda Nara. Wanda Nara es el ejemplo más claro de miren todo lo que tengo. Es terrible. Ahí hay una herida con la valía que a mí me da la impresión de que es un Plutón en casa 2 que la hizo muy bien. Bueno, debe ser generación Plutón en Escorpio. Pero la hizo muy bien, porque actuó muy inteligentemente. El tema es que ves todo el tiempo que la loca, más allá de los filtros que usan las fotos para mostrarse, muy... Ay, acá me voy a la mierda de la clase, pero hubo una foto que subió una vez y que se acomodó la cara tipo...